la cantidad de gente que me ha escrito diciendo, oye, analiza esta noticia que dice que en Argentina Milei ha bajado la pobreza infantil en una cantidad tremenda. Y yo dije, a ver, pero si yo no he visto nada de esa información. Es verdad que solo aparece en medios de comunicación como El Español, El Economista, así todo muy sesgado, bastante sesgado hacia la derecha. Y dije yo, esto no huele bien, no huele bien. ¿Qué será? ¿Es un bulo? ¿Es una manipulación? ¿Es una información no contrastada? Me puse a investigar por ahí, por allá y dije, anda, mira, ya he encontrado la información. Porque era una declaración de un representante de UNICEF, ¿vale? Este organismo de la ONU que se encarga de la infancia, que dijo en un medio de comunicación que durante los últimos meses el gobierno de Milei había bajado hasta en 1,7 millones la pobreza en niños, ¿vale? Y es una declaración en un medio de comunicación, ¿vale? Como decía, pero no hay ningún comunicado oficial de UNICEF, no hay ninguna documento, ningún espacio en el que podamos analizar cómo se ha llegado a esa conclusión. De verdad, os juro que lo he buscado por todos los medios y no he encontrado nada. Ya me he ido a la página web de UNICEF y tal, no encuentro esa información. Entonces, no sé cómo lo han hecho, no sé de dónde sale y sí que sé la información que falta, ¿vale? Porque nos han dicho, y eso es lo que ha generado titulares en todos los medios, incluyendo, por supuesto, el number one de todos los fans que hay de Javier Milei, que es Juan Ramón Rayo, que Juan Ramón Rayo, por supuesto, nada más ver esa noticia o seminoticia, lo acabó poniendo en un vídeo, por supuesto, Milei baja la pobreza en una cantidad tremenda según UNICEF, ¿no? Pero la clave, lo de verdad, es que no hay ninguna documentación oficial al respecto y lo que se olvidan de decir es que sí, durante los últimos meses, Milei, según el indicador de pobreza, que ahora veremos que tiene sus limitaciones metodológicas muy importantes, según ese indicador, ha bajado en 1,7 millones la pobreza en niños, pero lo que se olvidan de decir es que fueron en los primeros meses del gobierno de Milei cuando esos 1,7 millones de niños entraron en la pobreza. Es que es increíble que haya una omisión de esa envergadura. De verdad, ninguna noticia que vayáis a encontrar al respecto lo dice. No dice, Milei elevó mucho en la pobreza y luego la volvió a dejar más o menos en el mismo nivel que estaba. Cambia la cosa, ¿verdad? Que decir simplemente en un titular, Milei ha bajado la pobreza infantil en muchísimo según UNICEF. No, pero es que según UNICEF también la aumentó muchísimo, incluso más, ¿vale? Entonces, por supuesto, tampoco lo vamos a encontrar en el vídeo de Rayo, no sé si son 10 minutos, en el que no dice ni una vez que es una caída después de haber aumentado la pobreza, o sea que en verdad lo comido por lo servido, según el indicador estaríamos en una situación muy parecida. Y cuidado, que ese indicador no está siendo fiable, no está siendo representativo de la realidad, también lo vamos a ver ahora, así que está todas las condiciones puestas para decir que esto, si no es un bulo, es una intoxicación informativa, porque no es lo mismo decir, Milei ha bajado la pobreza en no sé cuántos niños, que decir, Milei ha bajado la pobreza en no sé cuántos niños después de haberlos metido en la pobreza. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Verdad que no es lo mismo? ¿A que no se genera la misma percepción? No te deja el mismo cuerpo después de haber leído o escuchado eso. En fin, vamos a meterle caña a esto. Para empezar, vamos a ver el vídeo de Juan Ramón Rayo, como os digo, es uno de los pocos que habrá hablado de esto, porque de verdad que esta información es que no está en casi ningún lado. Vamos a ver que él se ha sumado aquí rápidamente a este tema, porque es el fan número uno de Milei, y todas las informaciones que le dejen bien, pues las va a traer sin analizarlas, con más detalles, sin hacer ningún tipo... Es propaganda, no es análisis, no hay rigor, no hay seriedad, es simplemente propaganda, ¿eh? Y lo deja claro el hecho de que en 10 minutos 38 en ningún momento ya ha dicho que esta es una reducción de la pobreza después de haberla aumentado. Es que es engaño, es engañar a la gente, no se puede decir de otra forma. De acuerdo con UNICEF, perteneciente a las Naciones Unidas, durante el último año 1,7 millones de niños han abandonado la pobreza en Argentina. Escuchemos, si no, al representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesek. El tema de la pobreza, teníamos bueno, la pobreza en general, muchos chicos en pobreza. Han salido casi 1,7 millones de chicos de la pobreza en el último tiempo. Yo no he visto la entrevista que le hacen a ese hombre, no sé si en algún momento él aclara, después ha bajado la pobreza después de que haya aumentado mucho durante el gobierno de Milei por culpa de las políticas de Milei. Pero quien seguro que no lo dice es Rayo. O sea, 10 minutos y pico hablando de este tema,
Por supuesto, propaganda de Milei, que bien lo está haciendo, que chachi piruli todo. En ningún momento dice que se ha bajado la pobreza desde los niveles tan elevados en los que el propio Milei la dejó, ¿vale? Acorde al indicador que tenemos, que tiene muchas fallas metodológicas y lo vamos a ver, porque ya os lo adelanto. O sea, aunque la pobreza infantil haya vuelto a su nivel original, en realidad la gente, tanto niños como no niños que están dentro de esos entornos de renta, están peor que antes de que Milei llegara al gobierno. Pero eso no te lo dice el indicador de la pobreza. Te lo dicen otros indicadores, que por supuesto Rayo no te va a traer. Por supuesto que no. Aquí estoy yo para que tengamos un análisis lo más serio y riguroso posible y no nos traguemos propaganda y relato, porque eso es lo único que hay aquí, relato y propaganda del gobierno de Milei. Que habrá mucha gente que se lo haya creído, pero no deja de ser eso. Relato y propaganda. Fijaos, tenemos aquí la evolución de la pobreza total, porque os insisto, yo no encuentro los datos de pobreza infantil. Ni el INDEC, que es el organismo oficial, ni en UNICEF, ni en Twitter, ni la inteligencia artificial me los ha dado, ¿vale? No lo he encontrado por ningún sitio. Así que voy primero a partir de la evolución de la pobreza total. Sabemos que pasó desde un 30% más o menos al, 30% sí, en el primer semestre de 2023, a un 42,5%, ¿vale? En el primer semestre de 2024. Únicamente achacable a las políticas de Milei, ¿vale? Que empezó en diciembre de 2023 y ya fastidió bastante las cosas con una depreciación masiva y recortes de subsidios y tal, pero la clave es que desde el primer semestre de 2023, antes de Milei, al primer semestre de 2024, la pobreza total se disparó. Entendemos que también la infantil, ¿vale? Y ahora veremos que también UNICEF señaló en esa dirección. Y luego en el segundo semestre de 2024, que es la referencia temporal que decía el de UNICEF, era 2024, ¿vale? Los datos para 2024. Había bajado a 28,6, o sea, muy cerca, un poquito por debajo del nivel anterior, ¿vale? Que sería 29,6 en el primer semestre de 2023. Bien, entonces, uno se puede ir a los datos anteriores, ¿vale? Que eso sí tenemos datos de población infantil. Tenemos de 57,5% en el segundo semestre de 2023. O sea, barbaridad. Una barbaridad, ¿vale? 57,5%. Casi 6 de cada 10 niños están bajo el umbral de la pobreza. No sabemos cómo evolucionó en el primer semestre de 2024. Si alguien lo encuentra, por favor que me pase la información, porque yo no he sido capaz de encontrarla. Pero tenemos información de nuevo proveniente de declaraciones de gente de UNICEF diciendo que iba a llegar hasta el 70%, ¿vale? Esto no es una constatación de llegó al 70%, pero sí declaraciones de UNICEF, el mismo organismo que el que estamos hablando, alertando de que la pobreza infantil podría llegar al 70% en Argentina, por cómo estaban viendo los datos después de todas las políticas de motosierra y de recorte de subsidios, de Milei, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos decir, oye, que según estos datos que tenemos, la pobreza pasó infantil del 57,5% al 70% más o menos, y luego volvió a bajar a unos niveles muy parecidos a los anteriores. Pero si te quedas con la segunda parte de la película, perdona, pero me estás engañando. Me estás engañando. Cuéntamelo todo. Cuéntame que la pobreza infantil bajó después de subir. Nosotros, si vemos el apartado, el documento de UNICEF este que os digo, que fue publicado el 12 de marzo de 2024, el último, por cierto, que tiene, a pesar de que ha pasado más de un año, leemos: la indigencia en niñas y niños en Argentina aumentó al 14,3% en el primer semestre de 2023. 23, ¿eh? Todavía no está Milei. Lo que equivale a 1,8 millones de chicas y chicos. Esa es la cantidad en la que aumentó, que es ahora casi la misma cantidad en la que ha disminuido. 250.000 más en comparación a 2022, según un informe de UNICEF publicado hoy. Más aún, de acuerdo con estimaciones del organismo, el escenario se habría agudizado hacia finales del año pasado hasta alcanzar el 19,4% de la población infantil. Son 630.000 chicas y chicos más que viven en hogares que no cubren la canasta básica de alimentos. En tanto, la pobreza monetaria afecta al 57% de niñas y niños, ¿vale? Estos son datos del segundo semestre de 2023, por cierto, ya estaba Milei ahí, lo que equivale a 7,1 millones de chicas y chicos, ¿vale? Estamos hablando de que a finales de 2023 había 7,1 millones de chicas y chicos en pobreza. No sabemos cuánto aumentó en el primer semestre de 2024, pero ahora parece ser que ha bajado en 1,8 millones. Pues a lo mejor subió exactamente lo mismo que lo que bajó. Y solo nos cuentan la segunda parte de la historia. Eso es engañar.
Algunos de ellos se encuentran incluso en situaciones de mayor vulnerabilidad, la pobreza se eleva cuando los referentes del hogar tienen muy bajo clima educativo, en los casos de hogares monomarentales o cuando residen en barrios populares. Fijaos esto. De mantenerse las tendencias actuales, la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y adolescencia para el primer trimestre de 2024 alcanzaría valores en torno al 70%, ¿vale? Eso ya es época de Milei. Mientras que la indigencia llegaría al 34%, con repercusiones en el bienestar actual y de largo plazo. Sostuvo Sebastián Weigri, especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF Argentina, ¿vale? Entonces, de nuevo vuelvo a lo mismo. No tenemos datos, pero nos podemos hacer una idea de que lo mismo en proporción que aumentó la pobreza total, aumentaría en pobreza infantil. Nos lo avisó o alertó UNICEF y es seguro lo que ocurrió. Pero nos ha llegado solo la información de que ha bajado, más o menos lo mismo de lo que aumentó. Y está en un nivel parecido al actual, ¿no? Pues bien, ahora vamos a escuchar uno de los motivos por los que esa pobreza ha bajado. Y no tiene nada que ver, por cierto, con el liberalismo económico de Javier Milei, sino con todo lo contrario. Quien esté leyendo entre líneas se habrá dado cuenta que son políticas públicas de ayudas a los más necesitados, ¿vale? O sea que gracias a políticas públicas de las que está en contra Javier Milei, se ha logrado reducir la pobreza infantil, aunque sea en una proporción, porque no todo se debe a eso. Vamos a escucharlo. Momento de ajuste, así que ciertas medidas como la AUH, ¿no? La asignación única por hijo, la tarjeta alimentaria, el haber incrementado quienes reciben la tarjeta alimentar de 14 a 17 años, por ejemplo, han sido medidas positivas. Pues fijaos, estamos hablando de que es justo las políticas públicas que Javier Milei odia lo que han ayudado a que se reduzca la pobreza. Y os digo, es verdad que la pobreza infantil no se ha reducido solo por eso. De hecho, ni siquiera en su inmensa mayoría. Cuando vamos, por ejemplo, a lo que nos cuenta UNICEF al respecto, leemos lo siguiente. La implementación de políticas nacionales claves para la infancia presenta signos de alerta en lo que va de 2024. Aquí por un lado está diciendo, cuidado, que hay políticas para proteger a la infancia que están en peligro por la motosierra de Milei, obviamente, ¿no? Por un lado, se registra un número importante de iniciativas que muestran niveles de ejecución nulos o casi nulos. O sea, que no se están ejecutando las partidas, no se están utilizando ese dinero preparado. Fortalecimiento de edificios de jardines de infantes, Plan Nacional de Primera Infancia, entre otros. Por el otro lado, la asignación universal por hijo, ya sabéis que es una prestación monetaria a las familias que tengan un hijo a partir de determinado nivel de ingreso, y la prestación alimentar, que también ayuda para comprar alimentos a la gente más necesitada, muestran niveles de ejecución elevados para el momento del año debido a que los montos previstos en el presupuesto actual, prorrogado de 2023, no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento que se requieren para dar cobertura a las familias a lo largo de todo el año. O sea, las políticas de protección de ingresos resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza. Sin estos programas, alrededor de 270.000 niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de 1 millón pasarían a ser indigentes. O sea que estamos hablando de que estas políticas, el haberlas incrementado, haberlas reforzado, ha llevado a reducir la pobreza en 270.000 niños y niñas. Podemos deducir de lo que acabamos de leer, que es que habría 270.000 más, ¿no? Y recordemos que este gobierno, libertario, pero solo para lo que quiere, para las ayudas sí que fue generoso. Las ayudas a los más necesitados, probablemente para no generar un caldo de cultivo y que la gente se cabreara demasiado, me imagino. O no sé, quizás es por solidaridad o empatía con los de abajo, cosa que me extraña más. Pero bueno, los aumentos establecidos a principios de año del 100% en los montos de la asignación universal por hijo, fijaos que la duplicaron la cantidad, por supuesto también los precios habían crecido muchísimo, pero bueno, duplicaron la cuantía presupuestaria. Y la prestación alimentar contribuyeron a mitigar el impacto de los incrementos de precios en los hogares en situación de pobreza. Sin embargo, durante los últimos años, la capacidad de compra de ambas prestaciones evidencia una significativa caída. En la actualidad, la asignación universal por hijo representa el 45% de la canasta básica alimentaria y el 21% de la canasta básica total. Y la tarjeta alimentar enfrenta una situación similar. Los informes presentados hoy mencionan la necesidad de un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que integre la variación de precios y replantea el esquema de las condiciones vigentes para acceder a estos programas. O sea, aquí lo que está diciendo es que buena parte de estas ayudas que han sido fortalecidas durante el gobierno de Milei, menos mal, cosa que ha hecho bien, han ayudado a aliviar los problemas de la pobreza, ¿vale? No sabemos en qué cuantía, pero nos podemos hacer una idea de que en una proporción considerable, no total, no mayoritaria, han ayudado a reducir la pobreza. Así que no ha sido el liberal
el ritmo económico de Milei lo que ha ayudado a reducir la pobreza, sino en todo caso lo contrario, ¿vale? Y ahora vamos a explicar lo siguiente, porque ya hemos dejado claro que esta información, esta noticia es engañosa cuanto menos, porque solo te habla de que la pobreza infantil ha bajado, pero no te ha hablado de que había aumentado, ¿vale? Ahora vamos a cuestionar este indicador, como ya he hecho en 800.000 ocasiones anteriores en otros vídeos, pero vamos al detalle, porque por un lado, bueno, hay dos problemas metodológicos y los voy a comentar a continuación. Para eso hay que entender cómo funciona el cálculo de la tasa de pobreza, y es muy sencillo en Argentina. Tú coges por un lado lo que cuesta una canasta básica, tanto de alimentación como de otro tipo de productos, y la comparas con tus ingresos. Que es 1.000 lo que necesitas para cubrir esa canasta básica y tienes 900 de la unidad monetaria que sea, eres considerado pobre. Si tienes 1.001 o 2.000 o 5.000, no eres considerado pobre, ¿vale? Entonces esa es la forma como se calcula la pobreza en Argentina. Bien, ahora vamos a tener en cuenta, la canasta total, esa básica de la que estoy hablando, que se llama canasta básica total, se divide en dos canastas. Una es la canasta para los alimentos y otra para todo lo demás, ¿vale? Entonces, la canasta alimentaria se mide directamente. Vas al supermercado y vas a ver qué precios tiene. La canasta de los los gastos básicos no alimentarios, la otra pata, lo amarillo que tenéis ahí, eso no se calcula así directamente viendo los precios, sino que se hace una estimación, ¿vale? Podéis ir a los documentos oficiales del INDEC para ver cómo se estima, y fijaos que lo hacen aquí a través del coeficiente de Engel, que es simplemente una extrapolación. Tanto consumo en alimentos, pues tanto consumiré en el resto de productos y servicios acorde a los criterios y parámetros de consumo que tengo, ¿vale? Que ahora vamos a hablar sobre ello. Entonces, ¿cuáles son los bienes básicos? Esto para que lo tengáis en cuenta. En tema de alimentos y bebidas básicos, esa canasta básica alimentaria, son carnes, lácteos, pan, cereal, frutas, verduras, aceite, azúcares y bebidas. En los no alimentarios son ropa y calzado, transporte urbano y combustible, medicamentos y atención médica, útiles escolares, servicios básicos del hogar, gas, agua, electricidad, comunicación mínima, limpieza, higiene y recreación muy limitada, ¿vale? Entonces, la primera parte, los alimentos y bebidas, la calculan mirando los precios. Y la segunda, la estiman, ¿vale? Así lo hacen en Argentina, no sé muy bien por qué. Quizás sea más fácil. Pero no tendría por qué suponer un problema si lo estimaran bien. Pero ¿qué ocurre? Que utilizan una canasta de consumo que está absolutamente desfasada. Es de hace 20 años. Es del año 2003-2004, ¿vale? Ya más de 20 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Que están suponiendo que la gente en Argentina en el año 2025 tiene las mismas pautas de consumo que tenía en el año 2003, como os digo. Y no, las cosas han cambiado. ¿Cómo han cambiado? Fijaos. Sabemos que en el año 85 la gente dedicaba mucha mayor parte de su renta a alimentos. De hecho, casi un 50%. En Argentina estamos hablando, ¿eh? Y en el año 2004-2005, bueno, he dicho 2003-2004, pero es 2004-2005, dedicaba menos del 40%. Porque las pautas de consumo van cambiando, porque los bienes alimentarios se han abaratado, pero esto ha continuado. Pero el INDEC se ha quedado aquí. Siguen midiendo cómo la gente consumía en el año 2004. Obviamente sabemos que con el paso del tiempo la gente ahora dedica menos cantidad de su renta a consumir alimentos. Depende también del nivel de renta que cada uno tenga, del decil en que se encuentre la población. Pero oye, estos cambios son claros, han ocurrido en todos los países, pero la metodología de la pobreza y del INDEC se ha quedado anclada, congelada hace 20 años. Tenemos lo contrario para otros gastos, como por ejemplo el transporte y las comunicaciones. Resulta que cada vez la gente tiene que dedicar mayor parte de su renta. Desde 1985, 1996 a 2004 y ha seguido continuando porque lo vemos en otros países. Pues en Argentina se queda ahí congelado. Lo mismo pasa con vivienda, algo parecido con otros bienes que podéis ver ahí, como bienes y servicios varios, en fin. Está claro lo que os quiero comentar. Entonces, ¿cuál es el problema de estimar unos y no estimar otros? Pues y encima hacerlo a partir de este método. Pues que si te suben los precios muchos unos y no te suben mucho los precios otros, cuidado que estás estimando erróneamente a partir de una canasta básica que no está actualizada. Fijaos, vamos a diciembre de 2024, último mes de ese año. Vemos que lo que más creció en precio fueron la vivienda, el agua, ¿vale? La electricidad, que es justo lo que estiman
en una cantidad inferior a la que debería ser, ¿vale? Porque fijaos en lo que estábamos comentando antes, o comunicación, o otro tipo de... restaurantes. En verdad creo que lo he dicho al revés, ¿vale? Eso estaba estimado y estaba preponderado. Pero, por ejemplo, en el caso de los restaurantes y hoteles, ha subido muchísimo, pero eso no se evidencia tanto en la canasta básica porque lo estás extrapolando a través de un consumo, un patrón de consumo de hace 20 años, en el que aquello no era tan importante, ¿vale? Y lo de la alimentación y eso, pues ocurre lo mismo. No me he equivocado al decirlo, ¿no? Sino que simplemente eso es algo que se estima y no lo está haciendo acorde a los patrones actuales, sino de hace 20 años, ¿vale? Así que como resultado tienes que la canasta básica total, eso que está midiendo para delimitar si la gente es pobre o no pobre, ha aumentado bastante menos que el IPC, que el promedio de los precios de todos los bienes y servicios, ¿no? O sea que tenemos ya aquí el primer error metodológico, falla metodológica, y es que la canasta básica de alimentación no la estás calculando bien, porque no la estás mirando directamente, lo estás estimando a partir de unos patrones de consumo que llevan 20 años congelados, ¿vale? Y entonces te puede provocar oscilaciones esas de, como lo que estaba comentando. Los transportes se han encarecido mucho, pero yo como estoy promediando, extrapolando a través de un patrón de consumo de hace 20 años donde el transporte no importaba tanto, pues luego no me afecta tanto. Pero es simplemente a tenor del método, de la metodología, del indicador. En realidad a la gente le sale muy caro lo que pasa, o más caro que antes, ¿no? Mucho más caro, pero eso no lo ve el indicador. Y ahora vamos con la segunda cuestión, y es que, oye, hay más productos que quedan fuera de la canasta básica total, que sería la barra roja, ahí lo tenéis, es el resto de productos. Y estos se han encarecido muchísimo más en el año 2024 que en los productos básicos. Así que fijaos lo que está ocurriendo. Segundo problema metodológico que tiene este indicador de pobreza. Te estás fijando en una canasta básica que, bueno, a lo mejor ha subido lo mismo que tus ingresos, ¿vale? Estamos hablando de 2023 a 2024, sin hablar del aumento ese que hubo a principios de 2024, ¿no? Entonces estamos diciendo, la gente a lo mejor sigue igual de pobre porque le ha aumentado los ingresos más o menos lo mismo que la canasta básica que hemos calculado de forma regular, como hemos visto. Pero, ¿qué pasa con el resto de productos? ¿Qué pasa con el resto de productos? Cuando te has gastado toda la renta en esos consumos básicos, ya no te queda para consumir el resto de productos que encima se han disparado muchísimo más, muy por encima del IPC. Lo tenemos aquí, por ejemplo, la gasolina. Ya sabéis, disparada por quitarle los topes de los precios. Los alquileres no aparecen en ese consumo básico, disparado, muy por encima del IPC. Los medicamentos, muy por encima del IPC. Tenemos también la prepaga, que será como la sanidad privada allí en Argentina, muy por encima del IPC. Todo eso no aparece en el indicador de pobreza. Pero no me digáis que no es tan peor ahora esa gente, los del segmento más bajo de renta, que antes estaban peor, pero eso no lo ve el indicador de pobreza. Con esa gente, ni con la gente que está fuera. Las rentas medias, imaginemos, las rentas medias no están en una situación de pobreza, obviamente, pero sí se han empobrecido ellos mismos, porque todos los precios han aumentado mucho más que su salario. Y eso es algo que no lo va a ver el indicador de pobreza. Cuando nosotros vamos a ver qué ha ocurrido con los indicadores macroeconómico, porque el de pobreza es muy limitado, como estamos viendo, por diseño y por propia concepción de que me estoy fijando en la parte baja de la población, nos encontramos con que en Argentina, desde que gobierna Milei, que es la línea roja que veis ahí, ha habido destrucción del empleo de mayor calidad, el de los trabajadores registrados, ¿vale? Y sí ha habido un aumento en los monotributistas, que son los autónomos, que tienen siempre peores condiciones de trabajo y peores sueldos también. Resulta que los sueldos en el sector público están un 15% por debajo. Resulta que los sueldos de la gente que no está registrada en la economía informal, no sabemos muy bien los datos, pero están en torno al 5, 10 o 15% por debajo de antes de que llegara Milei. Cuando cogemos los mejores puestos de trabajo, resulta que están más o menos igual que como cuando llegó Milei, eso sí, después de un montón de meses estando por debajo, que te genera secuela. Y eso es simplemente un promedio, porque cuando tú ponderas por toda la gente que ha perdido su puesto de trabajo, resulta que están un 6% por debajo, ¿vale? Aquí lo podéis ver en los datos, o sea que la gente se ha empobrecido, incluso los que tienen los mejores puestos de salario en niveles promedio. Aquí podéis ver que si se hace ponderado, pues fijaos, de nuevo lo mismo, está bastante por debajo
con lo que os decía, pero si encima la inflación la actualizamos con una canasta más de 2025 y no de 2004, 2005, ¿vale? Pues entonces resulta que no solo habría una pérdida de capacidad económica del 6%, sino que la habría del 15%. La gente sería un 15% más pobre que antes de que Milei llegara al gobierno. Salario mínimo, absolutamente hundido, ¿vale? Con el gobierno de Milei. ¿Alguien me puede decir que esta gente está viviendo mejor que antes? ¿O que no hay más pobreza que antes? ¿O que no se han empobrecido más que antes? Me da igual lo que diga un indicador absolutamente limitado de indicador de pobreza. Hay que acercarse a todos los demás indicadores para hacerse una idea completa, porque un indicador solo te puede dar una idea equivocada y sesgada. Os fijaos, las jubilaciones, las pensiones también, una capacidad adquisitiva totalmente deteriorada. Unos 15% o 10% o 10% por debajo. La línea negra que veis aquí es el gobierno de Milei, lo que ha caído el poder adquisitivo de las pensiones, de los jubilados. Tremendo, ¿no? El consumo, si vamos a ver, si la gente fuese igual de pobre que antes, o incluso menos, pues veríamos que el consumo sería igual o más, ¿no? Que la gente tiene más capacidad económica para consumir, y lo que vemos es que el consumo masivo está absolutamente hundido y no termina de recuperarse. Esto es síntoma de que la gente tiene peor renta, por mucho que diga un indicador que está mal construido. O el consumo de carne de vaca, ya lo sabéis, que está en los mínimos históricos, que no se veía tan bajo desde la Primera Guerra Mundial. O lo mismo con la carne de animales en general, que ha caído muchísimo durante el año 2024. O por no hablar de que encima todo esto está yendo a peor en el año 2025, para los meses de los que no hemos hablado, pero fijaos, enero, febrero y marzo resulta que los trabajadores han tenido un incremento de salario inferior al incremento de los precios. Ahí lo podéis ver. Esto es la negociación en paritaria, que está mucho más actualizado que lo que vemos luego con los indicadores de las encuestas del propio INDEC. ¿Y todo esto por qué ocurre? Pues ya lo sabéis, ¿no? Porque hay una brecha cambiaria, o sea, estamos hablando de que hay un tipo de cambio que está muy, ¿cómo decirlo?, muy desfasada, se llama atraso cambiario. El peso argentino está absolutamente apreciado, artificialmente apreciado, que esto es una estrategia del gobierno de Milei para llegar a las elecciones de octubre. ¿Y esto por qué os lo estoy comentando? Porque tener el dólar pisado, que no suba, que no se deprecie la moneda de peso, te ayuda a mantener controlada la inflación, que es lo que ha permitido que la pobreza no se haya disparado después de todo esto que estamos hablando, porque al fin y al cabo una parte sí era por las políticas sociales que hemos comentado, pero el resto es por mantener una inflación más o menos controlada, que no se te dispara. Pero lo está haciendo con trampa, lo está haciendo manteniendo un dólar pisado. ¿Cómo pisa ese dólar durante tantísimo tiempo? Con la inyección masiva de fondos, primero del blanqueo, luego de las retenciones al agro y ahora, en última instancia, del Fondo Monetario Internacional. Es una estrategia de corto plazo, hasta octubre. Hasta octubre la inflación más o menos se mantendrá controlada. A partir de octubre, depreciación, seguramente todo irá a peor y por lo tanto también la inflación y por lo tanto también la pobreza. Así que, insisto y resumo, resulta, uno, que la pobreza ha bajado, la pobreza infantil, pero después de haber subido un montón, que eso no nos lo cuenta. Segundo, resulta que la pobreza está mal calculada porque la canasta básica total, una parte se hace extrapolando a partir de la otra, pero con una canasta, unos patrones de consumo no actualizados para nada, absolutamente congelados. Y luego tenemos pues la cuestión de que cuando miramos el resto de productos que no están en la canasta básica, se han encarecido mucho más que todos los demás en el año 2024, pero eso no lo ve el indicador de pobreza. Y por si fuera poco, resulta que la pobreza ha vuelto a sus niveles originales gracias a que la inflación se mantiene más o menos controlada, que es simplemente una estrategia temporal que no puede durar. Así que lo siento, pero se mire por donde se mire, solo se acaba concluyendo algo, y es que la gente en Argentina está viviendo peor ahora con Milei que antes de Milei. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.